hablando de la inteligencia artificial, ¿cómo nos va a impactar a nosotros, en las personas, esa inteligencia artificial? Creo que es, como decíamos, un gran soporte y una gran ayuda para investigación. Donde creo que va a tener un gran avance para la humanidad es en la medicina. No hay mayor motivación que puede tener un equipo que sentirse involucrado y sentirse parte de. Cuando ya tienes a personas externas a tu organización nutriendo lo que tu equipo hace, ¿no? Y aportando valor, para mí eso es un éxito espectacular. Para mí, cuando alguien te da su tiempo es más importante que cuando alguien te da su dinero. Porque el dinero es algo que puedes pagar, puedes perder, puedes generar, puedes hacer más, puedes hacer menos, pero el tiempo no. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Mentes Excepcionales, el podcast. Y bueno, estamos grabando desde el Hotel Terranova un par de días antes, porque tenemos un evento muy importante, un día antes, un evento muy importante que vamos a hacer aquí en el Teatro de la Ciudad. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad para entrevistar a un buen amigo que hace 3 semanas nos vimos en Monterrey, ¿no? En Sí, Líderes claro. que Inspiran. Lo escuché y dije, creo que tiene que estar acá en nuestro evento y tiene muchas cosas que compartir. Y dije, pues vamos a invitarlo a ver si nos acepta la invitación. Recuerden, antes de iniciar, seguirnos en nuestras redes sociales, Mentes Excepcionales. Y sin más preámbulo, voy a presentar a un personaje que es creador del concepto y la metodología de marketing móvil, ¿sí? Más exitoso en la actualidad, con más de 2.500 marcas globales. Además, ha colaborado en una gran diversidad de proyectos con empresas globales como Duracell, Doritos, Coca-Cola, Toyota, Líder César, Grupo Modelo, entre otros. Es CEO y fundador de Nike 9. No, Mac9. Magnite. Ya no tenía que caer. Magnite. Y antes era guacamole, ¿no? Así es. Okay. Y además su lema es: las marcas exitosas son aquellas que mantienen su promesa y construyen relaciones con sus consumidores. Bienvenido, David. Es un placer tenerte aquí. Gracias, Ángel. Un gusto estar con ustedes. Después de la tercera y la cuarta ya salió, cabrón. Así que muchas gracias por estar aquí en Mentes Excepcionales y darte el tiempo, porque sé que bajaste el primer vuelo y como así en directo. Directo, pero muy contento de estar contigo, con todas las personas que nos están escuchando y poder compartir mi experiencia, algunas ideas y también pasarla muy bien aquí. A ver, cuéntanos, David, ¿quién es David? ¿De dónde viene? ¿Cómo inició? Pues mira, yo soy mexicano, mexicano orgullosamente de México. He vivido en distintos países, estudié en México, tengo familia, esposa, 2 hijos, y toda la vida me ha apasionado el mundo en general de los negocios, ¿no? O sea, mi haber en marketing empezó por añadidura. Yo no estudié mercadotecnia, yo estudié ingeniería industrial. Y pues de ahí empezó mi curiosidad de cómo desarrollar las marcas, cómo desarrollar negocios. Y eso me llevó a empezar una trayectoria en donde hoy, afortunadamente, después de 25 años, te puedo platicar, he trabajado en más de 43 países. Hoy lo platicábamos en la mañana en el desayuno. Y vengo de ahí. Yo empecé en el mundo corporativo, empiezo de representante de ventas, de becario. Luego soy representante de ventas de una de las tabacaleras más grandes del mundo, aquí en México. Y igual, o sea, de ir a 25 o 30 tienditas diarias con tu maletita, tu Windex, a limpiar exhibidores, a convencer a los changarreros, como decimos en México. Y logré estar, mi última posición corporativa fue una posición global, donde yo tenía a cargo la estrategia comercial global de todo Philip Morris. Y después de eso es cuando justo me doy cuenta que las marcas, en general las organizaciones, no hacían estrategia. Y es donde creo este modelo que platicabas, el marketing model, que hoy 2.500 marcas usan. Y de ahí sigue una trayectoria muy divertida hasta que hace un año una agencia de Nueva York, de Mac9, que como decías, lo que platicábamos,
me hace una oferta de compra y pues bueno, hoy soy parte de una de las agencias o la agencia más disruptiva en términos digitales y de tecnología en Nueva York. Y me encanta viajar, me gustan los deportes, me gusta el buen comer y el mejor tomar. Entonces me gusta la buena vida, no te puedo decir más. Oye, ¿qué deportes te gustan? A ver. Me gusta, bueno, yo nadé durante muchos años, fui nadador, uno de mis sueños era llegar a una olimpiada, me quedé relativamente cerca, o sea, en términos coloquiales, a 1.03 segundos, lo que es nada, pero a nivel olímpico obviamente es un mundo, ¿no? Entonces me gusta mucho la natación, me gusta el fútbol americano, veo la Fórmula 1, mi esposa dice que tengo un problemita, porque veo todos los deportes, o sea, si hay tenis, lo veo, si hay Fórmula 1, lo veo, si hay fútbol americano, lo veo, entonces en general me gustan todos los deportes, o sea, es algo que me apasiona. Pero, ¿tu equipo favorito quién es en americano? En americano, soy de esas 5 personas que le va a los Potros de Indianápolis fuera de Indianápolis. Somos muy pocos. Pero Indianápolis, no sé, no sabes. me tocó crecer en la época de Peyton Manning y Marvin Harrison. Entonces, pues de chiquito le iba a Dallas, mi papá y mi hermano le van a Dallas. Como que todo el mundo le va a los Entonces, sí, ¿no? Y luego pues, quise ser diferente o lo que fuera. Y pues, me gustaba mucho esa dupla de Marvin Harrison con Peyton Manning. Y por eso le voy a Indianápolis. ¿Te gusta viajar? Ya has viajado por todo el mundo, me imagino. Cabrón. Me gusta mucho viajar. Por mi trabajo, obviamente, me toca viajar bastante. Pero creo que para mí viajar es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Te abre mucho la mente, aprendes a conocer otras culturas, a abrirte en muchos aspectos, personales, profesionales. Y yo soy de esas personas que le gusta viajar, no nada más de trabajo, pero también con mi familia. Y vivir esas experiencias. O sea, creo que viajar es la mejor forma o la mejor inversión que puedes hacer en la vida, ¿no? Me encanta eso. Oye, yo quiero que me platiques, hay muchas cosas que platicar, pero quiero que me platiques de esta metodología de marketing global. ¿En qué consiste? Porque estábamos platicando en la mañana y bueno, me dices cómo fue el proceso de venta, ¿no? Uh-huh. Pero ¿en qué consiste esta metodología? Justo arranca como casi todas las cosas, al menos en mi experiencia, con la curiosidad y el tratar de hacer las cosas fáciles. Cuando tenía 35 países a mi cargo, pues imagínate que cada país te quiere dar un contexto, te quiere un overview, te quiere dar diferentes cosas. Sí. Y pues el tiempo que necesitas para poder entender, analizar un mercado, una industria, un consumidor, en 35 países es muy complicado, ¿no? Entonces, para mí durante ese primer año a cargo en una posición global, como estratega global, pues fue muy difícil porque tenía muy poco tiempo de hacer las cosas y yo mismo empecé a crear ciertas formas o cierto modelo en donde pudiera sintetizar las cosas. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que había una disasociación muy grande entre lo que pues nosotros en una visión global queríamos, las regiones, los países y los equipos de marketing tenían. Entonces, esta unión de un plan de marketing, un marketing plan, a una alineación estratégica, una visión de mediano a largo plazo, se rompía muy fácil. No encontré, y en ese entonces tenía a las mejores agencias o a las agencias globales más fuertes trabajando conmigo, y me di cuenta que incluso las agencias no lo podían hacer, ¿no? Industrias, categorías. Entonces me doy cuenta que existe una necesidad muy fuerte de asociar, de alinear y de enfocar tus recursos actuales de marketing, o sea, tu marketing plan, y llevarlo a ser más allá de un calendario de actividades a un desarrollo estratégico con vistas a 3 o 5 años, ¿no? O sea, que todos los elementos trabajen hacia eso y así empieza. Con visiones más cortas. Pues diferente, ¿no? Empieza diferente, o sea, si es... Yo lo empecé a llamar en ese entonces ejecuciones locales con desarrollos globales. ¿Por qué? Pues porque obviamente tú empiezas a crear ciertas actividades dentro de tu plan de marca hacia consumidor o hacia el trade, pero no necesariamente es orientar todos los esfuerzos y recursos, tiempo, dinero, ejecuciones, desarrollo de consumo, hacia lo que el mercado, la organización o tú mismo buscan en los siguientes 3 o 5 años. Antes hablábamos, cuando yo crecí, pues el largo plazo eran 10 años. Las visiones eran más largas, ¿no? Hoy para mí el largo plazo son 5 años. Para mí el plan, o sea, los reviews que tienes que hacer es 5 años. Entonces creo esta metodología, bueno, en ese entonces era un modelo, luego evolucionó una metodología en donde justo, ¿cómo ayudamos a los equipos comerciales a poder enfocar sus recursos a un desarrollo estratégico de largo plazo? Y así sale.
Así salió. A ver, me tardé, no sé, 6, 7 años en perfeccionarlo. ¿Por qué? Pues porque con la experiencia vas cambiando, vas ajustando, vas haciendo diferentes cosas, hasta que ya estaba en un punto donde pues, yo ya me sentía muy cómodo. Lo patenté, lo hice público, o sea, lo puse a disposición de más marcas, porque creo que en la medida que todas las organizaciones y marcas logremos hacer eso, va a ser mucho mejor para el desarrollo económico de un país, una región. Chingón. ¿Cuál fue la primera marca que tú colaboraste a nivel global? La primera marca con la que colaboro a nivel global ya yo con mi propia empresa, la Coca-Cola Company. Fue la primera marca con la que ya llevé los proyectos, no, o sea, no la primera marca internacional con la que trabajé, pero sí es la primera marca con la que llevamos esta ideología, esta visión, fuera de un solo país. Donde ya lo hicimos a nivel regional y otros países. Y para mí por eso la considero que fue la primera. ¿Y cuál fue el mayor reto de eso? Sí, el mayor Yo reto creo de que la dificultad. ¿Y cómo? la verdad fue, una vez que hicimos el piloto y funcionó, el piloto se hizo en México, tuvimos muy buenos resultados. Al momento de hacer el rollout y de no convencer, sino tener el buy-in, ¿no? Como dicen los gringos, el tener el buy-in de otras áreas, de otras regiones y de otros tomadores de decisiones, creo que ahí estuvo el reto, porque cuando tú llegas, creo que hay una resistencia al cambio en todo, ¿no? Pero cuando tú llegas a querer hacer algo distinto, pues a veces la gente que está ahí, estamos hablando de marcas exitosas. O sea, ojo, no siempre llegas a proyectos donde, oye, todo está mal, hay que revertir algo, donde lo que propongas va a ser bien visto. ¿Por qué? Pues porque estás tratando cosas nuevas. Cuando llegas con marcas o organizaciones que son exitosas y lo que vienes es acelerar el crecimiento que tienen o aprovechar otras oportunidades que ven en el mercado, es cuando a veces puedes llegar a tener resistencia porque llegas a hacer un challenge del status quo, de la forma en la que se hacen, pero afortunadamente llegué con hechos, con resultados, con ya ajustes, obviamente al modelo, a la adaptación a la Coca-Cola Company. Pero yo creo que el mayor reto fue ese, ¿no? O sea, el traer a muchas más personas dentro del proyecto con diferentes culturas, con diferentes mercados, que eso es lo que a mí más me gusta. Oye, ¿y cómo David eh, vende los proyectos o cómo se prepara para vender los proyectos a esas marcas? Porque al final del día yo creo que esa es la parte importante y la fórmula que a lo mejor nos gustaría escuchar de un experto como tú. Dices, a ver, ¿cómo la haces? Pues, cualquiera puede, creo que, aspirar a hacer cosas buenas, ¿no? Como las haces tú. Pero, Todos. eh, ¿cómo se prepara David para eso? Y a mí me gustaría saber esa parte. No, no, a ver, te voy a contar una historia de cuando me di cuenta de cómo tenía que hacer esas cosas, ¿no? Cuando yo vivía en Suiza, digo, o sea, bueno, he vivido en varios países, pero en ese entonces vivía en Suiza. Cuando regreso a México a pues establecer toda esta visión, porque en ese entonces mi objetivo, mi foco, mi North Star, mi obsesión, como le quieras llamar, era cambiar la forma en la que las compañías hacían marketing, ¿no? Voy a una reunión, me consiguen una reunión con uno de los tomadores de decisiones regionales más fuertes de Unilever. Le presento el modelo, le presento las cosas y terminando me dice, oye David, me estás trayendo 3 generaciones más de lo que yo hoy tengo. Cuando una compañía del tamaño de Unilever, una compañía global como Unilever te dice eso, solamente en mi mente fue, ¿dónde firmo? ¿No? O sea, ya esto es increíble. O sea, estás trayendo algo que a su entender, a su consideración y alguien que está expuesto a mejores prácticas globales te dice eso, pues dices, oye, qué bien. Pero no, me dijo, pero no puedo hacer el proyecto, ¿no? Entonces, obviamente yo salí de esa reunión, digo, fue un poco más larga que lo que les platico. Sí. Salí de esa reunión, al principio, pues, no desanimado, pero como que no entendía. Decía, a ver, ¿cómo puede ser que tú me estás aceptando que te estoy trayendo un modelo comercial 3 veces más evolucionado que lo que hoy tienes? No lo quieres tomar. Y me di cuenta que para este tipo de proyectos y para cualquier proyecto, pues tienes que enseñarle a la otra persona cómo tú los puedes ayudar a lo largo del tiempo. Mi error ahí fue el enseñarle el final, pero no enseñarle cómo juntos podíamos crear ese camino de llegar a ese nivel, cómo poderlo hacer juntos. ¿Por qué? Porque pues a veces estamos tan obsesionados con presentar el final o estamos tan obsesionados con presentar nuestra parte o lo que nosotros como compañía, marca o individuo tenemos, que dejamos de lado el cómo esto a ti te ayuda y a tu organización, ¿no? Entonces,
para mí eso fue, afortunadamente, fue en en el primer año de existencia de Guacamole en aquel entonces. Y desde ahí cambié el chip y dije, esa es la forma en la que tienes que acercarte a tus tomadores de decisiones. Porque por mi trabajo, afortunadamente, como me siento con emprendedores a desayunar y a las 5 horas estoy en una oficina de un CEO global de un Fortune 100 y la esencia es la misma, ¿no? O sea, como seres humanos tendemos a irnos a eso, pero también el otro lado pues, quiere oír eso. ¿Por qué? Porque cuando haces un proyecto con alguien, estás haciendo una relación. Estás haciendo una relación de trabajo, estás haciendo una alianza, donde sus éxitos también son tus éxitos. Y tus errores son los de ellos. Entonces, ahí fue donde lo entendí. ¿Y cómo me preparo yo? Me preparo, digo, tengo un gran equipo, la gran mayoría está en la oficina de Nueva York, donde antes de cada junta tenemos sesiones, ellos hacen toda su investigación, o sea, me dan muchas más armas para llegar no nada más bien preparado, sino para poder escuchar más de lo que hablamos, ¿no? O sea, ya te vas directo a las preguntas que necesitas tener, esas preguntas que le den a entender a esa persona cómo juntos lo podemos hacer, en vez de preguntar lo obvio, porque a veces pierdes mucho tiempo en lo obvio, y eso lo obvio está allá afuera, ¿no? Y lo puede encontrar un equipo. Bueno, ¿y qué no es obvio para ti? Pues los mayores retos que tiene esa persona, generalmente en este tipo de proyectos me toca sentarme con tomadores de decisiones, pues directores, vicepresidentes regionales o globales. Entonces, solamente que no es obvio es entender su visión, hacia dónde ve él o ella la organización, los principales retos que hoy tiene, porque esas compañías, pues, tienen equipos internos y agencias que en cierta forma les resuelven muchas cosas, ¿no? Entonces es muy difícil saber exactamente quién y qué le están resolviendo y quién o qué, con esa visión que tiene un presidente, un vicepresidente regional o global, a dónde quiere llevar la organización o su división de negocio o su región. Y esa no es lo obvio, y ahí es donde está lo enriquecedor, porque muchas veces, o la gran mayoría de las veces, ahí es donde perdón, la visión de esta persona no cuadra con los planes de las marcas que están haciendo. Entonces, entender eso es otro mundo. Como que te vuelves disruptivo a lo que todo el mundo propone y eso es lo que le llama la atención a los presidentes, vicepresidentes. Pues sí, y también yo creo que les haces preguntas de un enfoque distinto a lo que están acostumbrados, ¿sí? Y te empiezan a ver como un aliado. Obviamente también en esas pláticas, no se vuelven entrevistas, se vuelven pláticas como las que estamos teniendo ahorita, donde pues, con la experiencia vas desarrollando esa habilidad de ir pues identificando ciertas cosas sin preguntarlas, ciertas palabras, ciertos asuntos que ves con ellos e ir enfocando la plática hacia algo que no los hace sentir como, híjole, vino otra persona más, una agencia más, un consultor más, una vez más a venderme lo mismo, sino realmente aprovechas el tiempo que esas personas te están dando, ¿no? O sea, para mí cuando alguien te da su tiempo es más importante que cuando alguien te da su dinero. Porque el dinero es algo que puedes pagar, puedes perder, puedes generar, puedes hacer más, puedes hacer menos, pero el tiempo no. Oye, en base a tu experiencia, ¿en cuánto tiempo, cuánto es el tiempo que tú consideras cuando estás hablando con un directivo, tenerlo para poder captar su atención? Porque va a ser muy difícil, porque sí. Es muy difícil. A ver, más que para captar su atención, yo creo que para captar su respeto, 4 minutos, 5 minutos, a lo más. O sea, tú tienes una preparación previa para que en esos 4 o 5 minutos poder captar el respeto del presidente y te pueda ya escuchar más tiempo o... Pues mira, aunque las reuniones te las dan generalmente por 30 minutos, máximo 1 hora, ¿no? Sí. Generalmente son reuniones de ese tipo. Yo creo que si en los primeros 3, 4 o máximo 5 minutos no logré ganarme, o un individuo no logra ganarse el respeto del otro, o sea, el decir, mira, trae algo diferente, tiene valor, tiene experiencia, tiene lo que quieras transmitir. Si no lo logras en esos primeros minutos, te va a dar la media hora que está pactada, ¿no? Pero va a perder su atención, va a estar en otras cosas. Entonces creo que es clave cuando empezamos, no empezar a hablar de, oye, lo que nosotros hacemos es esto, lo que no, sino empezar a hablar ya de, ok, ¿cómo te puedo yo ayudar a ti? A que tu negocio, tu división, tu arsa, dependiendo del contexto, lo hagamos. Entonces ya cuando estás hablando al mismo nivel,
¿no? Obviamente con respeto y todo, a un nivel de entendimiento, de conocimiento, pues eso ayuda mucho a la plática porque le das la confianza y nos pasa mucho, bueno, a mí me pasa mucho, que a veces esa persona empieza incluso a abrir temas o información que podría considerarse incluso confidencial, pero le diste esa confianza, le diste ese respeto de que no estás aquí para sacar eso. Entonces, eso es algo para mí importante. Y el otro tema también es, si la reunión está pactada a 30 minutos y nos extendemos, sobre todo por preguntas, temas o que esa persona quiere entrar a detalle, también es muy, muy buena señal en ese aspecto. Vale. Oye, ¿cómo le haces, David? Por ejemplo, es curiosidad, ¿qué pasa cuando a ti, por alguna razón, se va la inspiración? ¿Cómo le haces para diseñar iniciativas, estrategias, y tienes reuniones y dices, puta, no llegó la luz, no llegó la luz? Sí, pasa más de lo que creen. Y ojo, eso le pasa a todo el mundo. Creo que ese tema, y lo platicábamos hace unas semanas en Monterrey, tú y yo que nos vimos allá, pues todo el mundo es creativo, la creatividad está hecha para todo el mundo y también la resolución de problemas, ¿no? O sea, para mí el tema de resolver problemas es bastante importante y el crear estrategias que resuelven un problema o atacan una necesidad, una oportunidad en el mercado. A mí me funciona mucho cuando no te llega la inspiración, cuando no te llega la estrategia. Yo soy alguien muy visual, en ese aspecto escribo bueno, hago muchos doodles o dibujo mucho. Y empiezo a bocetar, antes lo hacía en hojas, o ya lo hago en mi iPad, o sea, con la me encantan esas cosas, y empiezo a bocetar, empiezo a poner ideas, empiezo a hacer cosas, y a veces que de plano no llega, a veces que es mucho más sencillo salir, caminar, tomarse un café. Los que me conocen saben que me encanta el café y es algo que está muy presente para mí. Camino, trato de despegar la mente, me meto a lo mejor a otro proyecto, entro a alguna reunión o sesión de trabajo, pues yo puedo ver el calendario de mi equipo, entonces a veces entro a una sesión de trabajo de otro cliente, de otro proyecto que no tenga absolutamente nada que ver, y cuando cambias de actividad mental, a veces regresa inspiración en ese día o el que sigue. Creo que a todos nos ha pasado, famosísimo ejemplo de, pues, se te ocurrió en la regadera, se te ocurrió cuando estabas corriendo, se te ocurrió cuando estabas meditando, cuando estabas empezando a meditar. Entonces, pues, la mente así funciona. Cuando cambias, puede pasar, pero hay veces que sí no llega, pero también una cosa importante, también hay que saber pedir ayuda. También hay que saber que tienes equipo de trabajo, también hay que aprender a escuchar a los otros, porque la construcción de ideas, tanto a nivel creativo como a nivel estratégico, a veces es difícil dar el crédito a una sola persona. Hay muchas de ellas, y estoy seguro que les ha pasado a todos los que nos escuchan, que, oye, ¿quién salió con esa idea? Pues no sé, estábamos 4 o 5 peloteando y fue la construcción colectiva, ¿no? Entonces, ese aspecto creo que así pasa. Yo sí tengo un ritual a veces, que en una sesión con mi mentor, que se llama Seth Siegel, vive en Seattle, y él me decía, oye, es que tú dices, eres muy productivo en los aviones. Le dije, estoy mucho tiempo en aviones, estoy mucho tiempo viajando. Me dice, no, pero yo creo que no es por eso, ¿por qué es? Y le dije, no, pues yo creo que porque sé cuándo despegas, sé cuándo puedes agarrar tu computadora, tu iPad, tu audífono, lo que fuera, y cuando, o sea, como está muy limitado el tiempo. Y él me dice, ¿por qué no simulas eso? Entonces yo ya hago, cuando tengo que hacer este tipo de entregas, bloqueo en mi calendario, pues a veces 1 hora y media, 1 hora 42, no lo cierro a horas exactas, pongo Airplane Mode, o sea, simulo en esencia el tema que estás en un avión, en cuestión de tiempos, en cuestión de música, en cuestión de desconexión, en cuestión de otro tipo de cosas, y enfoco pues toda mi atención en resolver eso. Entonces también eso a mí me ayuda mucho, la verdad. Oye, David, ¿cómo motivas tú a tu equipo? ¿Cómo inspiras al equipo para que sea creativo y, como dices, ese conjunto Uh-huh. de creatividad, o sea, sí, esa mezcla de creatividad para llegar a un resultado? ¿Cómo los inspiras? Y también, ¿qué pasa cuando no llega la inspiración al equipo y se necesitan entregar proyectos? No hay mayor motivación que puede tener un equipo que sentirse involucrado y sentirse parte de. Yo trato de involucrarlos desde el principio. A ver, cuando estás en esta reunión que platicamos introductoria con algún cliente potencial, pues es difícil que tengas a toda tu gente, ¿no? Porque toda tu gente está enfocada en o proyectos actuales o en otros. O sea, yo sí tengo un equipo solamente para
prospección de nuevos clientes o nuevas oportunidades, ¿no? Tanto para clientes actuales o futuros. Entonces, tengo un poco más de disponibilidad, si lo queremos ver así. Pero no siempre fue así. O sea, la realidad es que durante muchos años el equipo con el que yo hacía nuevos approaches, nuevas fórmulas, era el mismo que ejecutaba. Pero en la medida que los involucres, número uno, lo entienden, les das la libertad, les das voz, consideración, y no hay mejor forma que tú le des pues esa oportunidad a alguien de sacar todo el potencial que tiene por lo que lo tuviste o la contrataste en el equipo. Y la segunda, que esa la verdad la aprendí, no sé, llegó que 7, 8 años después, o la descubrí, llámala como quieras, es a celebrar cuando llegas a ciertas metas. No esperarte a la culminación total del proyecto, a la culminación total de los resultados, sino a celebrar esos checkpoints que tienes a lo largo del camino, ya sea a veces en tiempo, a veces en resultados, porque yo soy una persona muy dura conmigo en ese aspecto, ¿no? O sea, yo me oriento mucho a los resultados, y así fui toda mi carrera. Y no quiere decir que esté bien, soy muy dura conmigo en eso, y yo era alguien que no celebraba ese tipo de pequeñas cosas en mí. Pero cuando tienes a todo un equipo que cree lo mismo que tú, que está motivado, que también está poniendo su tiempo, su esfuerzo, el tiempo con su familia, todo eso, pues solamente el tener esas celebraciones, ¿no? Oye, cuando logremos este avance o este resultado o esta implementación, hacer celebraciones. Y ojo, las celebraciones no son fiesta y chupa y todo y nos vamos de viaje, no. Son, o sea, llevas al equipo a comer, ¿no? O sea, chelas y pizzas, vamos a comer, a platicar, a salirte de eso, o alguna otra actividad, o lo reconoces de una forma distinta, porque creo que a veces es importante que como equipo nos acordemos de todo lo que hemos avanzado, que a veces el día a día parece que no estás avanzando mucho, pero cuando es un corte anual o trimestral o a la mitad de año, te das cuenta y ellos se dan cuenta de todo lo que has avanzado. Y el mismo cliente se da cuenta. O sea, nosotros tenemos revisiones estratégicas cada Q con nuestros clientes, con el afán de dar línea, pero tenemos revisiones estratégicas cada 6 meses, con el afán de que tanto nosotros como ellos nos demos cuenta de lo que hemos recorrido y juntos definamos hacia dónde vamos. Entonces, involucrarlos desde el principio, hacerlos partícipes. Y la segunda es, celebren los avances, los microéxitos, los checkpoints. No se esperen al final del proyecto para decir, felicidades, lo logramos, somos unos fregones, ¿no? Reconózcanlo, búscanlo. ¿Y qué pasa cuando, por alguna razón, una estrategia, un proyecto no sale de acuerdo a lo planificado, lo planeado? ¿Cómo son las acciones que toma el equipo, bueno, tu equipo, contigo? ¿Cómo se reinventan o cómo llegan a otra solución para poder llegar al resultado? No sé. Yo creo que esto es una mezcla entre ciencia y arte. ¿Por qué digo eso? Ciencia porque pues solamente tienes que tener ciertos números, ciertos KPIs, ciertas formas que te digan si vas o no por buen camino y dónde está el cuello de botella, ¿no? Hoy con los canales digitales y desde que me uno con Mac9, pues lo entiendo mucho más y sé más el alcance de todos los datos, toda la parte de información que puedes tener en digital, aunado a otros sistemas y otros puntos. Entonces, cuando digo ciencia me refiero a, tienes que entender los números, tienes que interpretar los números, porque un dato, una gráfica, no te cuentan una historia. Tienes que entender la contextualización. Y por otro lado, arte, porque también es esa experiencia colectiva o esa experiencia individual, dependiendo de cómo operen. Y eso es equilibrio. Es ese equilibrio. ¿Por qué? Pues porque bajo mi visión, el saber que una estrategia no funcionó, no lo vas a saber mínimo entre 12 y 18 meses. ¿Por qué? Porque las estrategias tienen que ser con ese camino o esa visión donde tienes que llegar a los 3 o 5 años. Y uno de los errores más grandes, me toca ver muchos, y te los juro, desde emprendedores hasta Fortune 100 o Forbes 50, es que quieren cambiar o cambian de estrategia, pero donde en la realidad no están haciendo una estrategia. Están haciendo un objetivo, están haciendo una visión, pero no una estrategia. Entonces, lo que yo hago, entonces definimos esa estrategia, cuál es el planteamiento estratégico,
y lo vamos midiendo por distintas metas, por distintos objetivos, por distintas cosas. ¿Por qué? Porque las prioridades estratégicas de una compañía, de una organización, no pueden cambiar cada 3 meses, no pueden cambiar cada 6 meses, y tampoco las implementaciones. Entonces, hay que hacer ajustes, hay que hacer adaptaciones a la ejecución que tienes. Y eso, poco a poco, vas teniendo lectura para hacer ese cambio que necesites. Y hay veces que sí hay que cambiar toda la estrategia o todo el planteamiento por condiciones externas generalmente. Cuando lo haces internamente bien y a conciencia y siguiendo un proceso, pues son cosas que tienes que ir adaptando porque todo esto es un proceso evolutivo. La realidad es eso y las cosas no cambian de un día a otro. Oye, David, hablando de esto, ¿cuáles serían los tips que tú le darías a los emprendedores entonces para diseñar una buena estrategia? Y no nomás a los emprendedores, güey, sino De entrada es que tengan claro la diferencia entre qué es un objetivo, qué es una meta y qué es una estrategia. okay. ¿No? O sea, si tú dices, híjole, es que yo quiero llegar a vender tanto o a esta participación de mercado o hacer esto, esa no es tu estrategia. O sea, oye, mi estrategia es tener el 25% de participación. No. Mi estrategia es subir la distribución en autoservicios. No, eso no es una estrategia. Eso es una meta, eso es un objetivo. Tu estrategia tiene que ser distinta, tiene que poderse medir en ese aspecto, pero primero es tener esa parte muy clara, ¿no? O sea, tendemos, yo en algún momento también lo hice, la verdad, a confundir objetivos, metas con estrategias, ¿no? Que eso es, o prioridades estratégicas con estrategias. La segunda, y un ejercicio que yo hago mucho con mi equipo y los clientes, hacemos una dinámica que se llama los 5 mundos, ¿no? Los 5 universos, que pones tu planteamiento estratégico, ¿no? O sea, pones cuál a tu consideración es una estrategia. Hay unas cosas igual que pueden hacer, pero esta dinámica se trata en donde tú sometes o simulas tu estrategia a 5 mundos, a 5 escenarios. Entonces creas un mundo muy pesimista, que es tu mundo número 1, con condiciones de mercado, de consumo, de competencia. El mundo 2, un poco menos pesimista. El mundo 3, la realidad que hoy tienes. El mundo 4, un poco más optimista. El mundo 5, Disney, ¿no? O sea, tu mundo ideal. Y cuando tú sometes tu estrategia a esos 5 mundos, le haces las pequeñas adaptaciones y acabas con algo mucho más sólido. Acabas con algo mucho más sólido. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tu estrategia está atacando, resolviendo ciertos insights o ciertos indicadores, está resonando en parte del análisis que hiciste, y también estás viendo que funciona ante cualquier cosa, ¿no? Y cuando me di cuenta que eso era algo muy sólido, pues solamente en 2020 que llega la pandemia, pues la verdad nosotros para nuestros clientes no tuvimos que hacer ninguna adaptación estratégica. No quiero decir que nuestro escenario número 1, el pesimista, existía una pandemia, ¿no? Okay. Pero obviamente existían condiciones de mercado donde pierdes distribución, donde pierdes muchas cosas, en donde lo que tuvimos que hacer fue adaptar la ejecución del plan de marketing de los siguientes 6, 12 o 18 meses. Pero la visión, la estrategia que tuvimos, esa no cambió. La compañía seguía ese rumbo, y incluso durante ese año, pues nosotros casi triplicamos nuestra facturación y nuestro número de clientes, porque pues el tema estratégico se volvió mucho más puntual, por decirlo, ¿no? O sea, mucho más importante. Entonces, esta dinámica es algo que yo hago con mi equipo, se las comparto para que la hagan. Obviamente tenemos formatos, tenemos millones de cosas, pero ustedes pueden hacer algo similar. Ok. ¿Y cuál ha sido el mayor éxito de una empresa? Sí, el mayor éxito que tu empresa ha logrado con otra empresa. A ver, veamos cómo se mide el éxito. Creo que bajo mi definición de éxito, Sí. no necesariamente es con la que más hayamos vendido o triplicado sus ventas, revenues. O sea, sí tenemos casos de empresas que en los últimos 3, 4 años hemos triplicado su participación de mercado o ese tipo de cosas. O sea, creo que es una forma de medirlo. Para mí, el mayor éxito que hemos tenido, no nada más con una, sino con varias, es lograr cambiar la mentalidad, el estilo de trabajo, las formas en las que operan, porque ya cambias una cultura de planeación estratégica. Entonces, para mí ese es mucho mayor éxito y mucho más retador que el meramente crecer los números de la presión, que obviamente el tener buenos resultados en el mercado,
pues te dan la validez, te la ayuda para que digan, mira, sí hay formas de hacerlo, sí es eso. Y yo lo veo mucho con los clientes que estamos, ¿no? O sea, llegas para proponer, ver algo, estructuras digitales, ecosistemas completos, y te das cuenta que la gente pues, tiende a pensar que digital es social, ¿no? O sea, social media, redes sociales, paid media, y pues por ahí tengo un sitio web, ya vemos, ¿no? Si no tengo e-commerce, pues ¿para qué lo necesito tanto? Pero cuando empiezas a trabajar con ellos y empiezas a ver que se den cuenta que pues, toda la estructura digital o el ecosistema sirve no nada más para un e-commerce, sino sirve para interconectar también ciertas cosas de retail, ciertas cosas de otros lugares de consumo y todo. Y empiezas a tener ya conversaciones después de meses o incluso a lo mejor un año con los equipos ya en terminologías, ya en desarrollos, ya en otro tipo de visiones. Para mí ese es el mayor éxito. No, para mí es el mayor éxito. Diferentes compañías con los que hemos logrado. Una de ellas con las que pues tanto yo y el equipo nos sentimos muy orgullosos es con Casa Cuervo, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros con Cuervo trabajamos mucho, es un gran cliente lleno de personas espectaculares y hemos hecho buena sinergia, pero ya empezamos a tener planes, revisiones estratégicas con todos los equipos a todos los niveles, usando scorecards, usando data, usando proyecciones, usando forecast, en donde ya no es nada más un tema de qué vamos a ejecutar el siguiente mes o qué la marca va a ejecutar, sino es, ya empezamos a tener discusiones, incluso ahorita en junio, de oportunidades que se pueden detectar para desarrollar ciertas marcas o mercados el año que entra. Entonces, para mí eso es para mí cuando ya tienes a personas externas a tu organización nutriendo lo que tu equipo hace, ¿no? Y aportando valor, para mí eso es un éxito espectacular. Oye, la pregunta forzada es, ¿alguna vez has tenido un fracaso y cuál ha sido? O errores en... Mira, fracasos, afortunadamente, no, aunque me vengan muchos errores, muchísimos errores. Errores, digo, uno de los primeros que tuve fue pues, el enseñar el futuro y no enseñar ese tipo de cosas. A veces con el equipo, el desarrollo de la gente o del talento, también creo que a veces he tenido esos errores. Pocas veces, nos ha pasado muy pocas veces que no terminamos un proyecto o que no cumplimos un contrato. De hecho, en los últimos 10 años me ha pasado una vez, ¿no? Solamente hemos tenido que hacer eso. Pero errores sin duda, tanto errores de juicio, errores de desarrollo de gente, errores de contratación, errores también de aceptar clientes, ¿no? Porque también hay veces que hay proyectos que llegan a la mesa, se ven muy atractivos, pero sabes que va a ser un desastre. Sabes que va a ser complicado y aún así ahí vas de necio y tienes que cumplirlo. Yo siempre le digo al equipo, a ver, si aceptamos un reto, si aceptamos unas condiciones, hasta que no terminemos ese compromiso, no podemos pedir nueva. Entonces, sí, la verdad ha habido muchos errores, muchas fallas, muchos aprendizajes y creo que el truco o el secreto está en la capacidad que como individuo y como equipo, como líder de una organización, tienes para corregir el rumbo antes de que ese error sí se vuelva un problema, ¿no? Okay. Hay veces que lo puedes hacer antes, hay veces que lo puedes hacer después. Y otra cosa que a mí me ha funcionado mucho en que no se vuelvan fracasos es no te esperes. O sea, no te esperes a que sea algo, o sea, no llegues a la mesa con un problema. Llega con el problema, algo identificado, y ya llega con 2 o 3 soluciones. No llegues con una, llega con 2 o 3, tampoco llegues con 4 porque ya estás jugando Jeopardy. Pero creo que esa parte lo tiene y yo les diría, obsesiónense con que las cosas salgan y que las cosas pasen bien, pero tampoco se obsesionen con que sean perfectas o excelentes. Yo durante muchos años lo traté y no existe. La realidad es que no hay una perfección, no hay un plan perfecto antes de ejecutarse. Es mejor tener algo bueno, tener algo sólido, ejecutar y ir corrigiendo, ir leyendo, ir adaptando. Eso es mucho mejor y en eso pues, habrá fallas, habrá criterios, pero no pasa nada. No pasa nada. Oye, David, y a ver, he estado hablando, hay mucha información y quisiera uno aprovechar todo el tema. De la parte de tecnología, ¿qué le podrías decir a las empresas hacia dónde ir cuando uno no sabe ni qué onda? Porque hay muchas empresas que no saben y tú tienes todo el tema de la tecnología, lo traes aquí. Y bueno, me queda claro que el tema también de la información es importante, analizar la información, porque es información, datos duros que te van a permitir tomar mejores decisiones. Claro. Pero ¿cuáles serían
los tips o las recomendaciones tú como experto en la parte digital para las empresas? Mira, y dijiste un tema interesante que hace no mucho, de hecho escribí un artículo, sí, hace un par de años en Forbes, que justo es, la tecnología no te va a solucionar todos tus problemas. Creo que las compañías tienden a creer, los equipos tienden a creer que la tecnología es la solución de todo. Tienes una bronca, mete tecnología, contrata una licencia, pon un software, algo distinto. Y la realidad es que la tecnología, y te lo dice alguien que es socio de una empresa de tecnología. O sea, tenemos una empresa de tecnología en Estados Unidos, aparte de todas las divisiones digitales y estratégicas, en donde la tecnología es un gran aliado. La tecnología es algo o alguien o un ente que te va a ayudar a ser eficiente, que te puede llegar desde el tema digital en redes y todo, a tener alcance que antes no tenías, a tener otras herramientas, a tener información, a tener data, pero no te va a solucionar tus problemas de raíz. Y creo que muchas veces cometemos el error de decir la tecnología viene a solucionar todo. Si tú tienes un problema de percepción de marca, si tú tienes un problema pues mucho más nuclear, la tecnología no te lo va a solucionar. Pero la tecnología va a ser un excelente camino para que encuentres, detectes el problema o la oportunidad, ojo, pues también es importante eso, y de ahí lo puedas usar. Toda compañía, toda organización hoy en día tiene que tener alguna relación con la tecnología. No digo que la desarrolles. Toda compañía o organización tiene que tener una relación con el tema digital. Hay compañías como Amazon que tienen que gastar mucho más de su presupuesto en canales digitales por la naturaleza misma. Y hay otros clientes que a lo mejor son un retailer de zapatos que no tienen e-commerce, pero tienen que tener cierta presencia digital o usos de tecnología, ¿no? Entonces, yo para mí es, primero, no crean que la tecnología les va a solucionar todo. Segundo, usen la tecnología como un aliado, ¿no? Y con esa base, tampoco se pasen de lanza. Hay muchos que quieren meter mucha tecnología y por meter mucha tecnología ya no sabes qué hacer. Entonces, vayan encontrando ese equilibrio y la tecnología para mí debe ser de abajo hacia arriba. Empieza con algo básico, ve creciendo, ve creciendo, ve creciendo, ve metiendo funcionalidades, nuevos sistemas, nuevas cosas y así vas dominándola poco a poco y la vas adaptando a tu negocio, a tu toma de decisiones. Si empiezas con toda una suite de tecnología, por ejemplo, un Salesforce, ¿no? Salesforce, que es un CRM, bueno, tiene sistemas mucho más grandes que eso. Si tú arrancas con toda la suite de Salesforce, no. Arranca y ve creciendo. Y digo Salesforce por un ejemplo, no sé, hay Sí. muchísimos otros. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Yo he escuchado mucho que la tecnología va avanzando muy rápido, que estás adaptando algo cuando pum, sale otra cosa y sale otra cosa y no termina uno. Sí, a ver, eso es cierto. También yo creo que los procesos evolutivos tardan, así como la tecnología avanza mucho. Creo que la última o la única gran tecnología que sí cayó muy rápido en el mercado es ChatGPT. Fuera de eso, no existe una tecnología, al menos que haya revolucionado y cambiado de un día a otro las cosas, y las organizaciones o marcas no han tenido un tiempo de adaptarlo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando Steve Jobs lanza el iPhone, es un gran avance tecnológico, ¿no? O sea, el iPhone es un gran avance tecnológico que revoluciona, desde mi punto de vista, pues cosas desde que Bill Gates en Microsoft u otras grandes personas hicieron. Pero no fue que de un día a otro o en un mes a otro todas las marcas tenían que tener todo resuelto en apps, en todo para un iPhone y la conectividad y todo eso. No, o sea, tienes un proceso, tienes tiempo de hacerlo. Ya esa democratización tecnológica, como ChatGPT, sí estás hablando de que es una tecnología avanzada que generalmente estaba pues, reservada para las compañías que lo creaban y tú tenías que pagar grandes licencias, tenías que pagar grandes cosas. ChatGPT es pues la tecnología o la plataforma que logró el 1 millón y los 2 millones de usuarios más rápidos en la historia, ¿no? O sea, desde usos y todo. Entonces, creo que ya con el ejemplo de ChatGPT sí te metes en una carrera no de quién inventa la nueva tecnología, sino cómo la entiendes y la adaptas mejor a tu negocio. Pero en general las tecnologías, los softwares, las mismas plataformas digitales, tienes un tiempo de hacerlo. Yo creo que está más bien en que los equipos y las organizaciones no pierdan el foco de saber qué está pasando allá afuera, qué están haciendo otras industrias que no son la mía. Y ahí te vas a dar cuenta de que existen muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, a ver, tú puedes ser el ejecutivo, dueño, emprendedor de tu empresa, lo que quieras, pero también eres un consumidor. También
tomas un Uber, también pasas a un Burger King, también usas tu app de Starbucks, también viajes, haces tu check-in online, también, o sea, la tecnología está adaptada en nuestras vidas. Entonces creo que el secreto está en cómo puedo usar las tecnologías que ya estén adaptadas en la vida de mi consumidor y las traigo a un beneficio de mi negocio, Sí. ¿no? Y eso a mí me ha funcionado y no es tan, la verdad no es tan complejo como creemos, que sí hay un tiempo para poderlo hacer, ¿no? O sea, tampoco digo que son 3 años, pero tampoco es de, híjole, la semana pasada anunciaron el nuevo iPhone, ya valió gorro. No, No, siempre hay tiempo. hay tiempo. Hay tiempo de desarrollarlo, hay tiempo de hacerlo y hay que nada más que abrir los ojos. Oye, David, y ahorita que estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Hacia dónde va a esta planificación de 5 años? Lo digo porque hablas de las planificaciones. ¿Cómo nos va a impactar a nosotros, en las personas, esa inteligencia artificial? A mí me gusta mucho la inteligencia artificial porque yo creo que viene a ser más eficiente las cosas. Nosotros en nuestros proyectos en la oficina la hemos usado mucho, pero la inteligencia artificial no toma decisiones por nosotros, eso es importante. El ser humano sigue siendo ser humano, siempre le hemos vendido a seres humanos, le venderemos a seres humanos y hoy hacemos lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que la inteligencia artificial en las decisiones críticas no es quien va a tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque todavía, al menos hoy con las tecnologías o inteligencia artificial que existe, no lo logra hacer. Claro que puede ya tomar decisiones un poco más simples para una automatización de respuestas, ¿no? O sea, tener un manual de community management o ese tipo de cosas. Pero el crear un concepto creativo, el aterrizarlo, el crear un planteamiento, una estrategia, yo todavía veo difícil que eso pase, pero sí creo que es, como decíamos, un gran soporte y una gran ayuda para investigación, para entender, para ver, para hacer el que empieza la conversación. Hay tecnologías artificiales, o bueno, inteligencias artificiales que te hacen pitches completos creativos, donde tú pones los prompts, como se conoce, donde el prompt pues, también es la capacidad del ser humano de pedirle a la máquina ciertas cosas. Entonces, que te dan la línea para empezar o adelantar un debate o un planteamiento. Entonces, yo creo que el rol que va a tener la inteligencia artificial es sí delegar ciertas pues decisiones que no impactan posiblemente en el rumbo completo de una organización, un negocio, un algo, y ser un gran apoyo en las que sí. Donde creo que va a tener un gran avance, gran avance para la humanidad es en la medicina. Creo que ahí sí, en la medicina va a ser algo muy interesante, porque ahí sí hablas de grandes estudios, de grandes cosas, de muchos precedentes. O sea, sí va a ser algo que va a poder ayudar a que la medicina avance todavía más rápido de lo que ya avance y ayude a encontrar muchas curas o muchas ideas o muchos pues, test, ¿no? O sea, muchas pruebas que pueden hacer. Entonces creo que en la medicina es una de esas grandes cosas y ahí sí pobres doctores, porque si no, nunca dejan de estudiar y ahora con avances tecnológicos, pues ahora imagínate cómo va a ser esa parte, ¿no? Bueno, eso es importante saber. Yo te quería hacer una pregunta, porque hace un par de días escuchaba que, bueno, que la inteligencia artificial hacía estos análisis de información con respecto a los Zooms, los captions del podcast y que ayudaba. ¿Qué tan efectivo es eso? A ver, es muy efectivo. Obviamente la inteligencia artificial para optimización de procesos, por ejemplo en el área digital, para paid media, o sea, ¿no? O sea, para medios pagados en plataformas como Meta, como Google y bueno, hay muchísimas. Hay sistemas que creo que van a optimizar muy bien, a que eso lo puedas hacer muy bien, a que optimices, a que entiendas mejores audiencias y eso. Pero desde mi experiencia, desde lo que yo he visto con clientes en proyectos, incluso pruebas que nosotros hacemos en la oficina, la contextualización, la inteligencia artificial no tiene esa contextualización. ¿Qué tiene? Tiene esa hard data, tiene esa integración de muchas fuentes de información. O sea, tiene muchas cosas que te ayudan a eso. Pero la contextualización, y lo decíamos hace rato, un número es un número, una gráfica es una gráfica y no te cuentan una historia.
la contextualización que el cerebro humano y la experiencia que un humano tiene de haber estado en diferentes mercados, de haber salido a campo, porque también es algo que a veces se olvida con el uso de la tecnología, sí. El sal a campo, sal al pasillo del súper o de donde sea, donde están tus consumidores, habla con ellos, esa sensibilidad que puedes llegar a tener para meter esa parte de arte, que decíamos de una mezcla entre ciencia y arte, nunca la va a tener una máquina, nunca le vas a poder tú transmitir ni enseñar mucho. Para muchas otras cosas te puede ayudar. Okay. ¿No? O sea, por ejemplo, yo soy muy malo escribiendo. O sea, yo escribo como cavernícola, escribo como hablo. Entonces, ¿qué sí me ayuda? Si escribes como habla, pues pásame el tipo. No, o sea, pero pues, no soy bueno en eso. Entonces, o sea, a veces hablo, hago textos o me piden escribir algo y sí uso al equipo de copy, uso cosas de inteligencia para mejorar y que sea una lectura más sencilla. Okay. Entonces, sí te hace mejor, sí te hace cosas, pero esa contextualización es ese feeling que tú agarraste de esa visita a campo, de esa salida a un restaurante, a un bar donde estuviste con, no sé, tu audiencia clave platicando, echándote una chela y entendiendo, eso no te lo va a dar nadie, nunca. Nunca te lo va a dar, ni tampoco te va a dar lo que decías, oye, es que has cometido errores. Claro que he cometido errores, todos los hemos hecho. He tenido malos juicios, he tenido malas decisiones. Eso la inteligencia artificial no va a saber híjole, ¿cómo decidí con una data similar mal? Entonces, para mí eso va a ser un gran ayuda, ya es un gran apoyo, pero creo que sí llega a ese punto donde el ser humano no lo va a seguir haciendo. Y como todo, tiene un lado bueno, pero también tiene un lado malo. Yo siempre, cuando me hacen esta pregunta, que últimamente me la hacen mucho, les digo, a ver, esto es como un balón de fútbol. La persona que inventó el balón de fútbol, lo inventó para el bien, para que jueguen los niños, las niñas, se diviertan, sea ejercicio, sea divertido, eso. Pero eso no quita que llegue un idiota y te la reviente en la cara y te rompa la nariz. No fue creado el balón de fútbol para eso. Pero puede hacerlo. Pero puede hacerlo, ¿no? No quita que llegue alguien y lo haga. Y creo que el tema de la inteligencia artificial es eso. No quita que alguien le dé un mal uso, no quita que la inteligencia artificial puede y empiece a generar fake news, que también no está bien. O sea, hay que ser también honestos en esa parte. Y también va a haber gente que quiera que la inteligencia artificial tome todas las decisiones por ellos. Entonces yo creo que igual, ciencia y arte, ¿no? O sea, yo creo que esa parte de arte que tiene el ser humano, nunca nadie la va a crear. Y en los ejercicios que yo he hecho con mi equipo, la verdad, no es lo mismo. Y hemos hecho pruebas. O sea, sí hemos hecho pruebas con ChatGPT, los analistas y gente increíblemente capaz que tenemos en el equipo de clase mundial, donde les decimos, a ver, escribe un artículo con tales características y yo escribo otro, o uno de mis socios escribe otro, y cuando tú lees los dos... ¿Se parecen mucho o no? A ver, en esencia, en mensaje se parecen, pero cuando tú lees el que escribí yo, o escribió uno de los socios, o escribió un subject matter expert del tema en específico, sí te das cuenta, por ese sentimiento. No quiere decir que el otro no esté bien, o sea, el otro es perfectamente leíble, ¿no? Y lo entiendes y muy bien, pero sí tienes esa experiencia. O sea, cuando hablas de tú a tú con alguien que entiende de lo que estás escribiendo o hablando, esa persona sí logra detectar esa parte, ¿no? Ok. Fíjate, te pregunto esto porque hace exactamente mes y medio, cuando empezábamos con este tema del podcast, le pregunté a la inteligencia artificial cuáles serían las preguntas correctas para un podcast y que tuviera... Se lo hice a muchas plataformas, güey. Uh-huh. Y dije, puta, pues se parecen todas se parecen. Sí. Y dije, pues igual la información que le estamos metiendo, o lo que le estoy metiendo, está muy pendeja, pues, porque me decía más o menos las mismas y no lograba yo hacer que la inteligencia artificial transmitiera lo que quería preguntar de manera correcta. O sea, la inteligencia artificial tiene un componente muy importante que pocas personas conocen o practican, que es, tú la tienes que enseñar. O sea, tú tienes que enseñar a la inteligencia artificial o a la plataforma ciertas cosas. Nosotros sí tenemos proyectos donde nosotros hemos diseñado chatboxes y hemos diseñado cosas con inteligencia artificial. O sea, nuestros sistemas lo tienen, pero nosotros tuvimos que enseñarla. Y cada que esa tecnología la adaptamos a un cliente, tenemos que adaptarlo y enseñarle que se oriente a ese cliente. Entonces, esa es la primera, ¿no? O sea, los prompts, la forma en que lo haces, también tú tienes que entrenarla a eso. Y la otra es que la inteligencia artificial pues se nutre de una base espectacular de información y de datos enorme que
tú como ser humano, sería imposible que hicieras un screen. O sea, no tendrías el tiempo ni la capacidad de poder leer todos los reviews y todos los artículos y todo lo que existe allá afuera de los podcasts que se relacionen con preguntas, con pa. Y la inteligencia artificial, ¿en qué te gusta? 3 minutos, ¿no? Ya te dio todo. Entonces, es un componente en ese aspecto mixto, donde digo, tú la tienes que entrenar también a lo que tú estás buscando, esa parte humana, esa parte de arte que tienes, y también, pues, de dónde se nutre la inteligencia artificial. Entonces, si le haces la misma pregunta a la inteligencia artificial que se nutre los mismos datos, la probabilidad es que te digan lo mismo. Pero yo te apuesto y te garantizo que todas las respuestas que tú obtuviste, por más similares que fueran, las usaste como base. Y hoy tú haces las preguntas que tú mejor crees y vas adaptando conforme vas teniendo todas estas pláticas con tus invitados. Sí. ¿No? Entonces, a eso me refiero con la inteligencia artificial. Es un gran elemento para poner sobre la mesa cosas, starting points, cosas que empiecen la conversación. Que empiecen oye, ¿cuáles son los mejores podcasts? Oye, ¿cuáles son estos? Oye, ¿qué le gusta más a la gente? ¿Cuáles son las preguntas más controversiales? O sea, sí hay muchas cosas que te van a llegar tú con el equipo que tienes aquí en la mesa, no con oigan, su equipo, ¿qué onda? Pues, ¿cuáles ustedes creen? Y empecemos una lluvia de ideas. No es, oigan, a ver. Aquí hay un resumen de las 30 o 50 preguntas más fuertes según tal. Entonces ya aventajaste mucho en esa plática con tu equipo de trabajo. Okay. No empezaste desde cero. Desde cero. Y eso ayuda mucho a los equipos creativos, a los equipos estratégicos, a todo el mundo. Y es así como yo le he dado el mejor uso, nosotros con nuestros clientes, con todo el... Te digo, nosotros, nuestras propias herramientas de inteligencia artificial, hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Ok, pues está muy interesante aquí platicar, por eso yo quería que todos estuvieran aquí, platicar para poder aprovechar al máximo la información que tiene David. Y David, ya para terminar, porque sé que andas cansado y madreado, porque sé que todo el puto día, pero... Viajé ayer, viajé hoy, viajo el sábado, viajo el lunes. No tiene tiempo, todo te la pasan en los aviones, acá David, pero David Madbu, ¿ahora se lo dije bien? Perfecto. Ok. Me han llegado invitaciones de boda peores, así que tú tranquilo. Puta madre. A ver, David, ya para terminar, un par de preguntas más. ¿Qué legado te gustaría dejar, uno, a tus hijos? Y a lo mejor no quiero que se oiga mamón, pero a la humanidad. Mira, voy a empezar por la más fácil, que es a la humanidad, porque realmente con los hijos es un tema muy profundo y personal, y a mí, la verdad, desde cosas que difícilmente entiendes hasta que no eres papá. Sí. A mí, en temas de la humanidad, yo desde que arranco Guacamole y luego fue el proceso y luego vino el M&A, el Merchant Acquisition con Mac9 y el llegar a este otro nivel, la verdad yo te puedo decir que me siento muy tranquilo. Puedo decir que en mi carrera profesional ya logré crear una diferencia en cómo las compañías, cómo los equipos de trabajo hacen estrategias y realmente crear estrategias. Entonces, para mí el legado que me gustaría dejar en el aspecto profesional es ese, ¿no? O sea, que los equipos se cuestionen, que los equipos vean que hay otra forma y realmente hagan estrategias, porque en la medida, y eso es algo que yo creo, en la medida que tú tengas un mejor desarrollo de las marcas y las organizaciones, vas a mejorar todo. O sea, la economía, el estilo de vida de las personas, diferentes temas, ¿no? O sea, hay un señor que en 1942, por ahí en la Segunda Guerra Mundial, John Schmidt, que él hablaba de la disrupción y decía que todos los procesos que no son buenos tenían que ser disruptivos y que la innovación era justo el motor de desarrollo económico de los países. Y yo creo que tiene toda la razón. Y eso es el legado que yo quiero dejar y que afortunadamente, no quiero decir que ya lo logré, lo realicé, me voy a mi casa y duermo. Pues también me siento muy tranquilo de decir, ya lo hice, I've done it, ¿no? O sea, profesionalmente creo que ya llegué a un punto donde me siento a gusto y obviamente la ambición me sigue llevando a más y más y más y más. Porque en el otro aspecto, para mí el legado que le quiero dejar a mis hijos es algo que yo le llamo the power of choice, ¿no? O sea, el poder de decidir. Yo no sé si a mis hijos les va a gustar lo que yo hago. No sé si van a ser buenos en lo que yo hago. Entonces, para mí, el mayor legado que le quiero dejar yo inmediato a mis hijos y ellos a sus familias, a los que vengan, es, en la medida que tú tengas el poder de la decisión, pues está en ti.
¿no? El que estudiar, el que hacer, el que trabajar, el que decidir con quién estar o con quién no estar. Para mí, cuando, como coloquialmente aquí decimos en México, cuando la pelota está de tu lado, cuando la bola está en tu cancha, es mucho más fácil que cuando no. ¿No? O sea, no siempre hay que jugar en defensiva, hay que jugar en ofensiva. Entonces, para mí el legado con mis hijos es ese, ¿no? O sea, él es, trabaja, haz lo mejor que puedas, sé honesto, sé una persona que busque el bien común, no nada más el individual. ¿Por qué? Porque en la medida, y eso es lo que yo me mantiene también andando mucho, es darle la oportunidad a todos, a las personas que trabajan conmigo, a las personas que trabajan en mi equipo, en otros clientes, en eso, y es dejarles eso, en la medida que ellos tengan y trabajen duro por hacerlo y sepan hacer sacrificio y lo disfruten y todo, pero tengan ese poder de decidir, ese poder de decisión de dedicarte a lo que te gusta, de estar con la persona que quieras estar, de dedicarle los tiempos y las formas y los espacios. Para mí ese es el legado máximo que le puedo dejar a mis hijos y yo, bueno, o sea, sería feliz pues verlo, o sea, son chicos mis hijos, ¿no? O sea, todos están niños. ¿Cuántos tienes? ¿Dos o tres? 4 y 2 años. Ah, no. Y pero para mí ese es el legado, o sea, que vean que no nada más su papá, sino sus papás, también con mi esposa, Sí. que hicimos una familia donde quieres eso, ¿no? O sea, ese trabajo en equipo que es clave en las familias y creo que todos los que tienen una familia nuclear o no. Y ese legado, o sea, the power of choice, que ellos tengan ese poder de decidir, de la universidad, de la carrera, lo que quieran, y en la medida que tú decidas, las cosas van a ir saliendo, pero hay que trabajar por ellas, o sea, hay que echarle todo. Y el último mensaje con el que yo quiero que ellos tengan es, no nada más tengas eso, ten un foco, ten una idea, ten un norte, ¿no? Somos un North Star. Con esa claridad, sé lo mejor que puedas, lo mejor que tú puedas hacer y busques excelencia. La excelencia no es ganar siempre, ¿no? Y te digo, es algo que yo aprendí en a lo largo de mi carrera. La excelencia es darlo todo, y lo platicábamos hace rato en el coche que veníamos para acá. La excelencia es darlo todo, y en la medida en la que tú des todo lo que estuvo en ti, traigas a tu equipo, a tu familia, entonces lo motives y tengas, si el resultado no salió, te vas a ir tranquilísimo a la cama, te vas a ir con la cara en alto, ¿no? Y bueno, y eso fue algo que a mí me pasó cuando yo busqué ir a una olimpiada, 1.03 segundos, Sí. salí de la alberca orgulloso de lo que había logrado, y hoy con cada proyecto, con cada decisión que tomo personal y profesional en familia, entonces eso es lo que, ya sé que es mucho, pero pues no soy alguien que le quiere dejar una cosita a sus hijos, quiero dejarles todo ese legado. Oye, está interesante. Muchas gracias por compartirnos esta parte personal. Y bueno, la última pregunta, rápido, ¿no? Siempre hay una y nos vamos. Una y nos vamos ya. Pero, ¿qué le daríamos qué le darías a David Mabuk de hace 25 años? ¿En dónde? O sea, ¿qué le dirías? ¿En qué momento te gustaría recordarlo? ¿Y qué le dirías a ese David? Y así que haces una pregunta muy interesante porque hace no mucho me puse a pensar eso. ¿Qué le diría? O sea, muy fácil, a lo mejor está muy trillado, pero que el reto que hoy tienes, ¿no? Que hoy lo ves muy grande, muy complicado, ¿no? O sea, hoy lo ves así porque a lo mejor es tu highest value o tu valor alcanzable más alto. Pero el día que pasas ese reto y te pones el que sigue, ese es ambicioso y ese viene al siguiente nivel y viene a lo que sigue, viene todo eso, te vas a dar cuenta que ahora ese reto que tienes se ve imposible, se ve muy difícil. Y volteas para atrás y ves el reto que acabas de cumplir y dices, híjole, me aviento primero 30 veces el pasado que este nuevo que viene. Y así fue para mí cuando nadaba, así fue para mí cuando fui becario, así fue para mí cuando fui vendedor, ¿no? O sea, cuando fui representante de ventas, cuando estuve en una posición global, cuando puse guacamole, cuando vino el merge con Mac9. O sea, yo le diría eso, no te asustes del reto que hoy tienes. ¿Por qué? Porque lo vas a superar. Y el día que lo superes va a venir uno más canijo, y otro más canijo, otro más canijo, donde te exigirá más de ti. Pero sin duda lo puedes lograr, no te ahogues en ese reto. No te ahogues en eso. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer. Lo vas a lograr y el que sigue va a ser más fácil. Más ambicioso, pero más fácil. Y así va a ser progresivo, ¿no? Porque a veces crees que, híjole, este reto, este problema, este proyecto, esto que tengo, lo más... Bueno, en ese momento sí es. Porque es como le digo yo, tu highest value.
en ese momento, pero luego en algún momento no lo va a hacer. Entonces, y esa profesión, yo le diría, porque a veces que sí, sientes que, híjole, de esta sí no salgo. No, claro que saliste de este proyecto, ya la regué, no, lo que sea. No, hombre, claro que sales y el que viene será más retador, más ambicioso, pero sin duda igual de difícil que el pasado, o hasta más fácil. David, muchas gracias primeramente por compartir toda la información y darte el tiempo aquí para Mentes Excepcionales. Quiero agradecerte en nombre de todo el equipo. La verdad que estábamos ansiosos por hacer esta entrevista y también queríamos agradecerte por darte el tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada. Venir hasta al fin del mundo, que es Coaxacualcos, venir al tema de TEDx, también creo que es importante. A mí me dio mucho gusto conocerte en Líderes que Inspira, gracias a Pedro también que anda por allá. Pero creo que no nos equivocamos al invitarte porque tienes mucho que compartir y como lo dices, parecía que soy muy fácil, pero no es tan fácil, cabrón. Así que, pues, gracias, muchas gracias. ¿Y cómo se va a llamar tu charla? ¿Cuál es el tipo de tu charla? No, primero gracias por la invitación. Yo soy alguien que cree y creo en la cadena de favores. A mí alguien alguna vez me mentoreó, me ayudó, me dio oportunidad y creo que yo tengo la responsabilidad de hacer lo mismo. Y creo que cuando tienes experiencia o conocimiento y no lo compartes es un crimen. Delito a las personas que vienen atrás de ti, porque siempre va a venir alguien atrás de ti mejor o con nuevas ideas, ¿no? Entonces, pues gracias por eso y para eso siempre habrá el tiempo, siempre haremos el tiempo en conjunto para lograr esa parte. Espero haber sembrado en las personas que nos escuchan y en el equipo que está aquí, pues esa curiosidad o esas ganas de decir, hijo, está cañón, pero se puede, ¿no? Mi charla se llama, está en inglés, es original, ¿no? O sea, el tema es It all comes down to who wants it more. No es, todo se resume en quién quiere ganar más. Y no es ganar más dinero, ni ganar más fama, ni ganar más de ese tipo de cosas, sino es realmente quién quiere más que las cosas pasen, quién tiene ese punto. ¿Por qué? Porque estoy convencido y lo he visto, y creo que todos lo hemos visto, siempre hay gente buscando lo mismo que tú, siempre hay igual que tú, otra agencia, otra persona en tu trabajo, en tu oficina, en tu vida, que quiere lo mismo que tú. Pero el que realmente lo quiere más, ¿no? Y tiene claro hacia dónde va, al que hace esa llamada, el que conteste ese mail, el que se despierte, el que no se desanime, el que también descanse, el que hace todo eso, es la gente que gana. Y yo creo que en este mundo está hecho para ganadores. A mí me encanta ganar, me fascina ganar, pero me enoja más perder que lo que disfruto ganar, ¿no? Entonces, creo que necesitamos más ganadores en todos los aspectos, no nada más en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, de eso se trata mañana, de cómo desde mi experiencia fue esta parte de yo realmente lo quería y trabajé por eso y luché por eso y lo tenía claro y bueno, y afortunadamente pues ahí va el camino, ¿no? O sea, va avanzando y falta mucho todavía por recorrer, pero mientras vayas aprendiendo está bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estamos aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Si quieres compartir tus redes sociales, con mucho gusto. En Instagram es @demabub. Mabub es M-A-H-B de burro, de unión B de burro. Se dice Mabub, como bueno, Mabub. Ángel lo logró. Y en LinkedIn me encuentran como David Mabub. Son las dos redes que uso y mi equipo está viendo y todo. Entonces, síganme ahí. Generalmente comparto cosas relacionadas a la planeación y desarrollo estratégico. Y bueno, escríbanme cuando quieran y no les prometo contestar luego, pero de que les contesto. Se los juro que contesto yo. Pues muchas gracias a todos. Recuerden darle like, suscribirse a nuestras redes sociales, a nuestras plataformas digitales. Y listo, nos vemos en la próxima. Estamos ahí en contacto en Mentes Excepcionales, el podcast. Saludos.